La 11ª edición del Festival de Cine de Tarazona Paco Martínez Soria arranca el próximo 16 de agosto y se prolongará hasta el día 23 del mismo mes. Un festival considerado como un elemento de desarrollo cultural. El municipio de Tarazona, me consta, también ha sabido ofrecer un escenario cultural privilegiado cuyo patrimonio, además, no hace sino engrandecer la acogida de este tipo de eventos. Los festivales culturales en la provincia de Zaragoza son un instrumento de desarrollo cultural que posibilitan la exaltación y difusión de los valores que componen la realidad cultural de los municipios de nuestra provincia. En el evento, un total de 50 trabajos competirán en el Certamen Nacional de Cortometrajes. Así, es considerado una de las pocas citas nacionales dedicadas al género de la comedia. No hay que olvidar que es uno de los pocos festivales nacionales dedicados a un género como es la comedia, un género que es mágico y un género muy necesario hoy en día, ya que entendemos que la ironía es el mejor instrumento para revitalizar una sociedad necesitada de oxígeno y necesitada de frescura para despegar. El festival presenta un amplio programa de actividades para todos los públicos. Yo creo que es un programa muy completo, a gusto de todos, y que desde luego van a ser 8 días de cine de comedia, y que la gente, que es lo que pretendemos, va a salir siempre con una sonrisa en la boca al acabar todas las sesiones. Además, durante la cita se reconocerá la labor de los actores Juan Echanove, Eduardo Noriega y Carra Elejalde. Tanto Echanove, Noriega como Elejalde saben ser excelentes actores de comedia porque saben enfrentarse a ambas dos caras de la interpretación. A veces son ambiguos, otras veces canallas, otras veces son galanes, diferentes roles que yo creo que también ayudan pues a trabajar y a conjugar la comedia en estos momentos como un espacio de reflexión. Además, la actriz Megan Montaner será la galardonada con el Premio Revelación 2014.